Entonces el objetivo de esta clase va a ser primero explicar la metodología de metrado, ¿ya? Cuáles son las recomendaciones prácticas y formatos usualmente empleados, ¿no? Los cuales van a estar en concordancia con esta norma, ¿no? Que es la Resolución Directoral 73/2010 del Ministerio de Vivienda, ¿no? Esta norma ha sido dictada hace 10 años. Desde allí se viene trabajando, ¿no? Para formular metrados en edificaciones y habilitaciones urbanas. Ya este va a ser nuestro marco normativo. Entonces ustedes esta norma fácilmente la pueden ubicar, googlean y descargan la norma, ¿no? Es fácilmente ubicable. Entonces, ¿qué vendría a ser un metrado, no? Un metrado vendría a ser, pues, para empezar, nos vamos a englobar dentro de lo que es un expediente técnico. ¿Qué es un expediente técnico? Es el documento mediante el cual te va a permitir ejecutar una obra, ¿ya? Como parte de ese expediente técnico, ¿no? Una de las partes es lo que se denomina metrados, ¿no? Que metrado sería cuantificar la cantidad de obra de un proyecto, ¿no? Cuantificar los principales trabajos, las principales partidas, como se llama. ¿Ok? Entonces, de forma literal, metrado significa cuantificar, ¿no? Cuál va a ser la cantidad, ¿no? de distintas partidas, trabajos, para poder ejecutar una determinada obra, ¿no? En este caso, una edificación. ¿Ok? Les había hablado acerca les decía trabajo o partida, ¿no? Entonces, cuando hablamos nosotros o sea, son sinónimos, ¿ya? Pero la norma contempla el término partida, que sería el término adecuado, el término técnico adecuado que ustedes deben usar cuando se refieran a cuando estén realizando un presupuesto de obra, ¿no? O estén metrando. Ustedes tienen que grabarse que ustedes van a metrar partidas. ¿Cuáles son los sinónimos de partidas? Actividades, trabajos, ¿no? Que es como lo he explicado hace un momento. Pero el término, ¿no? El concepto, la definición que contiene la norma técnica de metrados, ¿ya? Lo denomina partida. Entonces, tenemos que hablar con propiedad y según lo que dice la norma. Entonces, la partida de un presupuesto de obra, ¿no? Según la norma técnica de metrados, ¿no? En su título 1, generalidades, ¿qué nos dice? Numeral 5.1. Esto está en la norma, luego vamos a buscarlo ahorita para comprobar que efectivamente es el concepto. Les decía que la partida, que sería una actividad, un trabajo que se hace en una obra, por ejemplo, una partida puede ser concreto en columnas, ¿no? ¿En qué consiste esa partida? Pues que yo voy a realizar el vaciado de concreto en el elemento estructural columna, ¿no? Encofrado de sobrecimientos, de igual manera, ¿no? Son la suma de todos esos trabajos al final me van a dar la ejecución física del proyecto, ¿no? Entonces es importante, por eso una de las principales partes que componen un expediente técnico de obra. Por eso que debemos estudiarlo con la profundidad del caso. Entonces, cada uno de los productos o servicios que conforman el presupuesto de una obra, ¿no? Vendría a ser una partida, ¿ya? Por ejemplo, cuando hablamos de producto, o sea, dice cada uno de los productos o servicios. Productos hace referencia, pues, a algo físico, ¿no? A algo tangible. Como les decía, por ejemplo, concreto en columnas, ¿no? Sería un producto. Sin embargo, cuando hablamos de un replanteo topográfico, que también es una partida, si tú no haces el replanteo, no haces el trazo, no vas a poder realizar, pues, el encofrado, ni el concreto, ni el acero. Entonces, por eso es que también indica cada uno de los productos o servicios. Entonces, en este caso, un servicio va a ser el replanteo, ¿no? La partida trazo y replanteo de obra, ¿no? Preliminar, durante la obra, etcétera. Vamos a revisar la norma detenidamente, pero dense cuenta, ¿no? Si bien es cierto, las partidas no van a dar la ejecución física de la obra, o sea, no van a dar la edificación como tal, tenemos que tener en cuenta
debemos tener en cuenta que también puede ser un servicio, ¿no? Como sería lo que es topografía, por ejemplo. Y todo ello conforma el presupuesto de una obra, ¿ya? Ahora, las partidas tienen un rango, una jerarquización, ¿sí? ¿Alguien ha levantado la mano? Estoy explicando. Bueno, como les decía, las partidas tienen un orden de jerarquización, ¿no? O sea, van a haber partidas de primero, segundo, tercero y cuarto orden, ¿no? Entonces, como les decía, que las partidas van a ser una serie de actividades, ¿no? Trabajos que me van a permitir la ejecución física de la obra. Entonces, tenemos que determinar cuál sería la denominación correcta de ese trabajo. Por ejemplo, yo puedo cuantificar, a ver, ustedes pónganse a pensar, pueden cuantificar concreto armado, por ejemplo. ¿Cuánto concreto armado va a haber en una obra? No se puede, ¿no? ¿Por qué? Porque concreto armado tiene varias ramas, ¿no? Podemos hablar de vigas, columnas, losas, etcétera. Entonces yo no puedo decir va a haber 1 metro cuadrado de concreto armado. No se puede contabilizar, ¿cierto? Es por eso que estas partidas de primer orden hasta cuarto vendrían a ser la forma en que se puede desglosar un trabajo para llegar a un trabajo específico o partida específica, ¿ya? Entonces de esta manera va a haber partidas que no van a tener necesidad de llegar al cuarto orden, sino que van a simplemente por el mismo nombre de la partida tú vas a poder cuantificar aquí nada más en el primero o segundo orden. Ya vamos a ver ejemplos para consolidar este PPT, ¿ya? Las partidas de primer orden, ¿qué nos dicen? A ver, agrupan partidas de características similares y se les denomina partidas título, ¿ya ven? Digamos que las partidas de primer orden se denominan título, ¿no? Por ejemplo, el título concreto armado. ¿Ya? Concreto armado vendría a ser el título de la partida. Partidas de segundo orden agrupan partidas genéricas que nombran una labor en general o sin precisar detalle. Ya ves, acá no tenemos el detalle tampoco de qué tipo de trabajo se va a ejecutar. Pueden ser llamadas partidas subtítulo. Ya, son partidas subtítulo. Sería título y subtítulo o partidas básicas. ¿Ya? Partidas de tercer orden. Partidas de tercer orden vendrían a ser ya con un mayor grado de especificidad, ¿no? Son partidas específicas que indican mayor precisión de trabajo, miren. ¿Ya? Entonces aquí, digamos, ya yo podría contabilizar, por ejemplo, metro cúbico de concreto, metro cuadrado de encofrado, ¿no? Kilogramo de acero. ¿Ok? Entonces estas pueden ser llamadas partidas básicas. Ahora, partidas de cuarto orden van a ser excepcionales, ¿no? O sea, va a haber casos en que, dependiendo de la tipología, ¿no? De la casuística del trabajo que se tiene acá en obra, pues vas a tener que desglosar la partida desde el primer orden hasta llegar a un cuarto orden para poder tú recién cuantificar. Acuérdense que la definición de metrados es cuantificar. Para eso, ¿yo cómo cuantifico? Primero necesito saber qué trabajos voy a requerir, ¿no? La actividad 1 o partida 1, actividad 2, actividad 3. Entonces, pero estas actividades tienen que estar cuantificadas. Tiene que haber un valor, ¿no? Un valor para poder cuantificar. Entonces acá en las partidas de tercer y cuarto orden ya podría tener un grado de especificidad, ¿no? Puedo ya cuantificar, ¿no? Tener el valor de qué es lo que yo realmente estoy construyendo. Entonces acá tenemos la partida de primer orden. Como les digo, son jerárquicas, entonces tienen que ir mediante este esquema, ¿no? Segundo orden, tercer orden y cuarto orden. Ejemplo de lo que se ha comentado
Por ejemplo, les decía, a continuación se presenta el siguiente ejemplo. Tenemos un ejemplo de partida de primer orden. Una partida se llama estructuras. Como les decía, esta partida yo puedo decir, necesito, por ejemplo, 20 metros cúbicos de estructuras. No, cierto, no puedo cuantificar. Entonces necesito una mayor especificidad, ¿no? Que sea más específico. Obra de concreto armado, puedo decir, necesito 100 kilogramos de obra de concreto armado. Tampoco, ¿no? O sea, quiero que se den cuenta de la lógica de por qué tenemos que nosotros desglosar los trabajos, las partidas. ¿Ya? Las partidas. Llegamos a una partida de tercer orden, miren. Vigas, dicen, vigas. Entonces yo puedo decir, quiero 100, acá también vigas, 100 metros cúbicos de vigas. Bueno, podría ser, pero igual no tiene un grado de especificidad adecuado. ¿Ya? Entonces, finalmente vamos a llegar a un rango jerárquico que sería este de aquí, las partidas de cuarto orden. Partidas de cuarto orden, en este caso ya tenemos concreto, encofrado y desencofrado, y armadura de refuerzo, que sería el acero. Ya, entonces tenemos aquí partida de primer orden, segundo, tercero, y en las de cuarto orden yo recién ya podría cuantificar, ¿no? Acá sí, con la mayor seguridad yo puedo decir, necesito, no sé, 100 metros cúbicos de concreto. ¿No? Concreto, volumen, ¿cierto? Ya puedo cuantificar, metros cúbicos. Encofrado y desencofrado del acero. ¿Qué nos dice? Ahora vamos a revisar la norma. Nos dice que la unidad de medida del encofrado es metro cuadrado, ¿ya? Aquí yo puedo decir, necesito 20 metros cuadrados, ¿no? Para encofrar esta losa aligerada. Entonces podemos decirlo, ¿cierto? Y acá, para la armadura de acero. El acero, si bien es cierto, te venden en varillas de 9 metros, la norma técnica de metrados lo considera como kilogramo. Entonces, tú tienes que convertir lo que calculas en metros, convertirlo a kilogramos. Ya, eso lo vamos a ver más adelante. Miren, kilogramos, ¿ya? Entonces tú puedes decir, necesito una tonelada de acero. Sí puedes decir, ¿no? Una tonelada de acero. Una tonelada sería 1000 kilos, ¿no? Entonces esa tonelada te la van a traer, ¿no? En varillas de 9 metros de diferentes diámetros, ¿no? Por ejemplo, acá diámetro de 1 pulgada. Te pueden traer 250 kilos, de 3 octavos te pueden traer igual, 250. Y así, ¿no? Entonces aquí, cuando veamos ya la hoja de cálculo, cuando nosotros metramos acero, primero tenemos que calcular L, que sería longitud. Y luego de calcular longitud, vamos nosotros a convertir mediante un factor, ¿no? Factor F lo voy a llamar, que sería el peso del acero por metro lineal. Lo convierto a kilogramos, ¿no? Masa. O sea, de longitud, esta varilla tiene 9 metros, lo convierto mediante un factor a kilogramos. Y aquí este va a ser el valor que yo voy a consignar en mi partida, ¿no? Partida, ojo, ¿ya? Partida. Necesito su participación. A ver, ¿quién quiere hacer una pregunta? Si todo ha quedado claro, me dicen que está bien. Si no, vamos a tomar en cuenta repasar lo que ya se ha mencionado. ¿Ya? Quien quiera hablar me indica su nombre y apellido, por favor. Dice, profe, ¿todas esas cifras son de la norma técnica? Bueno, aún no he colocado cifras, sino que he colocado las unidades de medida de partidas, que son las que la norma técnica te indica, ¿no? Que debes considerar en un proyecto, ¿no?
Ya, Guillermo. Por eso, ahora, antes de seguir con el... ¿no? Vamos a revisar la norma técnica. ¿Ya? Vamos a revisar la norma técnica. Nos quedamos... A ver, aquí. Nos quedamos aquí, ¿cierto? Partida de primer orden, segundo, tercero y cuarto. Entonces vamos a ir a la norma técnica para poder explicarles qué significa, miren, qué significa estos valores que están aquí, ¿no? Estas nomenclaturas, ¿no? Numerales, ¿ya? Vamos a ir a la norma técnica. Ustedes googlean norma técnica de metrados y le va a salir aquí una serie de archivos, ¿no? Como es una norma, viene regida, son normas con rango de ley. Aquí en Perú, resolución directoral 73-2010 de 4 de mayo. De 10 años ya tiene vigente esta norma. Bueno, acá tema legal y aquí recién viene la parte técnica, ¿no? Norma técnica, metrado para obras de edificación y habilitaciones urbanas, ¿ya? Antes habían 3 normas para metrar, ¿no? Una era para edificación, otra era para habilitaciones y otra era de saneamiento. Entonces se han juntado las 3 y se ha mejorado y han hecho una sola norma, que es esta de aquí, que salió mediante esta resolución directoral, ¿no? Aquí lo dice, a ver, que conformidad, aprobar la norma técnica de metrados, acá, a ver. Mira, acá en el año 79 se aprobó el reglamento de metrados de edificación. En el mismo año se aprobó un reglamento para habilitaciones urbanas. Y después de... ¿cuántos años? Después de 13 años o 15 años se aprobó el reglamento de metrados para infraestructura sanitaria para poblaciones urbanas. Aquí están, miren la antigüedad de estas 3 normas. Esas 3 la han unido y la han mejorado y se tiene al final esta norma técnica de metrados para obras de edificación, ¿ya? Entonces, miren, si ustedes se van aquí al índice, la primera parte son definiciones, referencias normativas. El campo de aplicación, pues te va a decir que es en los tipos de proyecto y dentro del ámbito de país, etcétera. Pero aquí, miren, a partir del título 2 aparece esta sigla, ¿no? Este código, ya es un código, OE.1. OE, que significa obras de edificación, ¿no? Son para distinguir que todas estas partidas, mire, desde OE1 hasta OE7 son para edificación. Y como verán, si ustedes se dan cuenta, todas estas partidas que están aquí son partidas título o de primer orden, ¿cierto? Entonces ya más abajo se va a desglosar este OE1 en una partida de segundo orden, que sería OE1.1, a una de tercer orden, OE1.1.1, hasta de cuarto orden, OE1.1.1 y punto 1. ¿Ya? Aquí tenemos el índice de las partidas título de primer orden. Tenemos el título 3, que son, miren, para habilitaciones urbanas, ¿no? Para pistas, veredas, infraestructura sanitaria, la infraestructura de gas, comunicaciones. Entonces nosotros vamos a estudiar el título 2, ¿cierto? ¿No? Título 2, las partidas del título 2. La norma inicia de esta manera, ¿no? Generalidades, ¿no? Dice, el metrado es uno de los documentos más importantes que compone el expediente técnico, ¿no? Ya les dije por qué. Dice, ¿qué más nos dice? A ver, por esta razón la presente norma incluye lineamientos técnicos claros y actualizados, ¿no? Como les dije, es una norma que une 3 normas y las mejora. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la norma? Establecer criterios mínimos actualizados para cuantificar las partidas que intervienen en un presupuesto de obra de edificación y habilitación urbana. Campo de aplicación:
es de aplicación obligatoria en la elaboración de expedientes técnicos para obras de edificación y habilitaciones urbanas en todo el territorio nacional. ¿Ya? Entonces, si ustedes hacen una carretera, la norma sería de aplicación obligatoria o no. No, ¿cierto? Podría servir como guía, ¿no? Como guía o como una norma accesoria, pero para las carreteras ya se maneja otro tipo de metodología, como se llama, ¿no? Que el ente rector de carretera sería el MTC, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Entonces, miren, fíjense aquí, no se vayan a confundir. Es de aplicación obligatoria en la elaboración de expedientes técnicos para obras de edificación, llámese edificación, viviendas, residenciales, colegios, hospitales, etc. ¿No? Las habilitaciones urbanas son obras de gas, veredas, pistas, electricidad, saneamiento, etc. ¿Ya? Aquí están las normas, las referencias normativas. Y tenemos aquí glosario, ¿no? Una serie de definiciones, ya que ustedes ya deben leerlo para que ya se vayan familiarizando, porque cuando lleven su curso de costos o hagan valorizaciones, deben tener en cuenta estos conceptos que son muy importantes. ¿Ya? ¿Qué es una base, por ejemplo? Las bases: contratista, contrato, edificación, entidad. Todo eso podemos, si es que avanzamos bien el curso, podemos explicarlo. Puedo hablar algo de cómo se licita una obra, ya, pero eso va a depender de cómo avancemos, cómo estemos aquí en el curso, ya, porque ese es un tema interesante que a veces, como la debilidad del ingeniero, me incluyo porque en su momento tuve problemas, ¿no? La debilidad del ingeniero y del profesional técnico siempre es la norma, ¿no? Las leyes, ¿no? Que no, las leyes para el abogado, dicen. Pero, a ver, si tú dices que las leyes son para el abogado, después cuando tú estás en una obra, ¿no? Y tú firmas, a ver si le vas a dejar todo al abogado, ¿no? Porque ahí prácticamente tu decisión va a depender si más adelante tú vas a tener responsabilidades civiles, penales o administrativas. Entonces, vamos a tener en cuenta siempre la normativa, que en este caso sería la ley de contrataciones del Estado y su reglamento vigente, ¿no? Nos dice qué es un expediente de obra, qué es el metrado. El metrado es cálculo o cuantificación de las partidas de la cantidad de obra a ejecutar. Eso es lo que dice la definición. ¿A qué se denomina obra, ¿no? Acá está, miren, partidas. Aquí ya lo he hablado, ¿no? Partida, ¿cierto? Solo que lo he hecho con un mayor detalle, ¿no? Partida de tercer orden indica mayor precisión. Las de cuarto orden son para casos excepcionales de mayor especificidad, ¿ya? Entonces tengan en cuenta esto. Va a haber partidas, ustedes van a ver partidas que ya se pueda poder cuantificar aquí nada más, en las partidas de segundo orden. Aquí. Tampoco es que esto de aquí sea algo rígido, ¿no? No quiere decir que todo por supuesto, siempre van a haber partidas de cuarto orden. Pueden haber partidas que aquí nomás en el segundo orden ya tú puedes cuantificar, o sea, medir la cantidad, ¿no?, de trabajo. ¿Ok? ¿Qué es un plano? ¿Qué es la unidad de medida, ¿no? La unidad de medida es importante porque todas las partidas que se pueden cuantificar necesariamente tienen una unidad de medida, que en esta norma te dice cuál es la recomendable, ¿no? Entonces sería una cantidad estandarizada de una determinada magnitud física: metro cúbico, metro cuadrado, metro lineal, kilogramo. ¿Qué más? A veces pie cuadrado también, aunque eso es para cuando se hace costos, pero básicamente eso. Ahora,
¿Se acuerdan que OE1 era de primer orden? Entonces aquí la norma ya empieza a desglosar, miren. Empieza a desglosar obras provisionales y trabajos preliminares. Construcciones provisionales, oficinas, almacenes, caseta de guardería y así, ¿no? Entonces, como verán, aquí va a haber partidas de tercer orden, de segundo orden, de cuarto, y así va variando. Va a depender de, ¿no? Va a depender del tipo de partida y a qué grado de especificidad vas a elaborarlo. ¿Ya? Entonces, todo esto de aquí vamos a verlo uno por uno. Uno por uno. ¿Ya? Bueno, acá zapatas, arquitectura. No, mira, acá sigue todo lo que es edificación, termina hasta aquí es el índice, ¿no? Todo esto de aquí es índice y acá empieza de nuevo ya, pero con la descripción. Miren, acá nuevamente tenemos OE1, que sería la partida de primer orden o el título. OE1.1 te describe en qué consiste este rubro. OE1.1 también te sigue describiendo todavía, y recién aquí en las partidas de cuarto orden, que tienen pues 4 dígitos, acá ya se ha desglosado. Aquí recién la norma te dice cómo es que tú tienes que cuantificar: oficinas metro cuadrado, almacén metro cuadrado y así, ¿no? Esto es lo que llaman construcciones provisionales. Entonces, cuando nosotros tenemos una partida como tal, que sería esta de acá, ya sería la partida. ¿Por qué? Porque ya podemos cuantificar, porque tiene una unidad de medida que te establece el reglamento. ¿Okay? Aquí miren, en este caso cerco te da la opción elegir, puede ser metro o metro cuadrado, y aquí te da la forma en que vas a realizar, ¿no? Una descripción en qué consiste cada una de esas partidas. Todo esto vamos a ir yendo partida por partida, ya vamos a ir analizando. Entonces, ya ustedes tienen que revisar la norma, la descargan de la web. Entonces vamos avanzando. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Seguimos entonces. Guillermo León, ¿no? Guillermo León, ¿no? A ver, todos atentos, ¿ya? Todos atentos, por favor. Entonces, ya hemos hablado pues acerca de las partidas, ¿no? ¿Qué es una partida? ¿Qué es el metrado? Una definición rápida. Ahora vamos a revisar qué es lo que nos dicen los principales marcos normativos, ¿no? Como les mencionaba, primero vamos a ver la definición convencional, ¿no? Es una definición que no está en ningún reglamento, pero es la que se suele contemplar, ¿no? Entonces, ¿qué vendría a ser un metrado? Un metrado vendría a ser un conjunto ordenado de datos, de los cuales vamos a obtener de los planos y de lecturas acotadas. ¿A qué se refiere con lecturas acotadas? ¿No? Se refiere pues que si tú tienes un detalle, no sé, de una cimentación, de un cimiento corrido, acá te va a decir una altura y quizás aquí te va a decir un ancho, que va a estar acotado. ¿Ya? Este es un detalle, por ejemplo. Acá está el cimiento, sobre cimiento y así. ¿Ya? Entonces acá, de este detalle yo puedo sacar que el área de este cimiento corrido es de 80
por 60, ¿no? Y si multiplico por la longitud, voy a tener el volumen, ¿cierto? Ya, esto sería de lecturas acotadas. Entonces, cuando hay lecturas acotadas, hay que guiarnos de dichas lecturas, ¿ok? Pero a veces no vamos a tener este tipo de lecturas, sino que tenemos que sacar directamente de los planos. Entonces, si vamos a sacar de los planos tienen que estar a una escala tal que me den las medidas exactas. A veces yo he visto expedientes técnicos que el plano, ¿no?, ha estado a una determinada escala, y cuando el profesional o el practicante, no sé a quién habrán mandado a metrar, en un simple largo por ancho, ¿no?, si aquí era 3 metros, ¿no?, y aquí era, no sé, 5 metros, sin embargo, como estaba el plano a una escala, ¿no?, que no era la correcta a lo que se requería, pues colocaba otros valores distintos, ¿no? Colocaba, en vez de 5 quizás podría colocar hasta el doble, ¿no? Y allí ya estaría haciendo un mal trabajo, ¿no? En este caso, si fuera más, estaría sobredimensionando la cantidad de obra que requiere para hacer la edificación, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta esto siempre, revisar bien la parte digital, ¿no?, la parte del software, el programa, pero cuando tenemos detalles ya tenemos que guiarnos de aquí, ¿no? Y si por ahí hay alguna diferencia, ya se consulta con la persona que ha elaborado, ¿no?, para poder nosotros cuantificar adecuadamente. ¿Ya? Con excepción de las lecturas a escala de diferentes partidas, a cuantificar de la obra correspondiente. ¿Ya ves? Acá hay que tener en cuenta, hay que tener cuidado con las escalas, ¿no? Ahora, ¿qué nos dice la norma técnica de metrados, ¿no?, la del año 2010, ¿no?, la resolución directoral del Ministerio de Vivienda 079 creo que era, ¿no? ¿Qué nos dice la norma técnica? Que es el cálculo o cuantificación por partidas, que está el término partidas, ¿no?, de la cantidad de obra a ejecutar. ¿Ya? ¿Qué era una partida? Son los servicios y... ¿qué era? A ver, alguien que me haga acordar, a ver, ¿qué es una partida? A ver. Cada uno de los productos y servicios, ¿no?, que me van a permitir hacer la obra, ¿cierto? ¿Por qué producto, por qué servicio? Ya se los dije, ¿no? Ahora, el otro marco normativo que hay que tener en cuenta es el reglamento de la ley de contrataciones del Estado. La ley y reglamento, ¿ya? En este caso, en la ley no hay definiciones, pero sí en su reglamento, que sería el Decreto Supremo 344-2018, Economía y Finanzas, ¿ya? Este Decreto Supremo a la fecha ha tenido modificaciones. ¿Ok? Pero esas modificaciones no tienen nada que ver con lo que son anexo 1, que es definiciones. Las definiciones se han mantenido intactas, sino que han hecho cambios en algunos artículos, pero no necesariamente en el anexo 1. Entonces tenemos que nos dice el anexo 1, que es definiciones del Decreto Supremo 344, que sería el reglamento de la ley de contrataciones del Estado. Nos dice que es el cálculo o cuantificación por partidas, ¿no? Miren, por partidas, igual que aquí, de la cantidad de obra a ejecutar, igual que aquí. Miren, dice hasta acá es lo mismo, si se percata, hasta aquí es lo mismo que lo que dice la norma técnica. Pero ¿qué le añaden aquí? Según la unidad de medida establecida. ¿Establecida en dónde? En la norma técnica de metrado, ¿cierto? Entonces aquí le agregan según la unidad de medida establecida. Ya esa es la única diferencia. La definición es la misma, pero aquí le agregan que hay que tener en cuenta la unidad de medida.
Entonces tenemos aquí como marco normativo, ¿no?, el reglamento de la ley de contrataciones del Estado, la norma técnica de metrados, ¿cierto? Y pues ya aparte de estos dos marcos normativos, ¿cómo vamos también a aplicar metrados? Pues con lo que se denomina los conceptos, conceptos, ¿no?, de geometría básicamente, ¿no? Porque cuando metramos necesitamos sacar longitudes, ¿no?, largo por ancho, ¿no?, largo por altura por ancho, ¿no?, sacar volúmenes, sacar distancias, sacar áreas, ¿no? Entonces tenemos que tener cierto conocimiento, ¿no?, de geometría, ¿no? Más que todo calcular áreas, volúmenes y perímetros, ¿no? Tenemos que tener claro los conceptos de geometría, ¿no? Ya que si nosotros, si bien es cierto la norma técnica te dice metros cúbicos, pues ¿cómo calculas metros cúbicos? Pues de una cimentación, de un cimiento corrido. La norma lógicamente no te lo va a decir, ¿no? No te lo va a decir, ¿cierto? Pero ya unos según su conocimiento ya de geometría, sabemos que el volumen de este prisma, ¿no?, es un prisma, vendría a ser largo por altura, y acá lo vamos a llamar ancho, ¿no? Ancho. Largo por altura y por el ancho. ¿Ya? ¿Qué más? A ver. ¿Qué más? ¿Qué dice aquí? Una actividad. Y conversiones, dice. ¿A qué te refieres conversiones? ¿Con factores? Bueno, o sea, inicialmente es esto, ¿no? Después va a haber casos en que tenemos que nosotros contemplar alguna serie de conocimientos, por ejemplo, de suelos, ¿no? Por ejemplo, en suelos nos indican pues de que hay que tener en cuenta el factor de esponjamiento o el factor de contracción cuando vas a eliminar un suelo o vas a rellenar una zanja, ¿no? Asimismo, para tú poder convertir, como les decía, de metro lineal a kilogramo, hay un factor de conversión. Entonces pero siempre para todo ello primero necesitamos de los conceptos de geometría, ¿cierto? Que son conceptos básicos, ¿no? Asimismo, luego de esto, que cuando tenemos figuras irregulares ya tenemos que ir al software, ¿no? Al AutoCAD en este caso, o al Revit, o al software que ustedes estén usando. ¿Preguntas hasta ahí? Entonces hasta allí ustedes ya tienen que, bueno, yo lo voy a subir, si me habilitan la plataforma virtual en SENSICO, voy a subir el reglamento de metrados, ¿no?, la norma técnica, voy a subir la ley y reglamento de contrataciones del Estado, ¿no?, y cualquier otra información relacionada al curso, ¿no? De todas maneras las clases, ¿no?, las PPTs. De todas maneras. Ya, a ver, ¿quiénes están distraídos acá? A ver, tengo 4 personas distraídas acá, a ver, ¿qué pasa? A ver, ya, por favor, atiendan pues. Ya, por favor, atiendan. Acá voy a dar cuenta de todo, ¿ya? Entonces, vamos a seguir repasando algunos conceptos ahora. Bueno, les había comentado pues que marco normativo, debemos tener claro el marco normativo. Asimismo, tener en cuenta, ¿no?, los principios básicos de geometría, ¿no?
Luego que ya cuando estudiemos cada partida, ya cuando veamos cada una de las partidas, cada una, dependiendo del tipo de partida, va a tener su metodología de cálculo. Y allí es donde vamos a explicar uno por uno, ¿no? Por qué es que sale este metrado, por qué se calcula así, etcétera. ¿Okay? Recomendaciones para realizar un buen metrado. ¿Ya? Estas son algunas recomendaciones generales, ojo, ¿ya? Son generales para iniciar, tener en cuenta, ¿no? Reglamento o la norma técnica de metrados. ¿Por qué? Porque mira, ¿qué nos da esta norma? Nos da la nomenclatura, los lineamientos y alcances técnicos. Asimismo nos da la unidad de medida, ¿no? La unidad de medida, que es lo que nos dijo el reglamento de la ley de contratación del Estado, ¿no? La unidad de medida es importante. Y de la forma de medición de las partidas de un presupuesto, ¿no? O sea, acá también te dice cómo tú vas a medir, ¿no? ¿Cómo tú vas a medir? Por ejemplo, si te dice cimiento corrido metro cúbico, pues acá te va a decir la forma de medición, ¿no? Pero tampoco te va a decir tienes que hacerlo multiplicar largo por ancho, ¿no? Volumen va a ser igual largo por ancho por altura, ¿no? O sea, a ese nivel no te va a decir, ¿no? Esto de acá ya viene ya de nosotros, ¿no? Conocimientos previos de geometría básica, ¿no? Pero acá sí te va a decir, ¿no? La forma de medición, ¿no? Se mide en metros cúbicos, ¿no? Contemplando el volumen de concreto, ¿no? Para poder tener el elemento estructural, etc. Cada partida vamos a estudiarla, ¿ya? Y la forma de medición de las partidas de un presupuesto. Entonces, ustedes ya, no sé si sabrán, pero, o sea, ¿cómo nosotros determinamos el presupuesto de una obra? El presupuesto de una obra, hasta ahí no, presupuesto. Para determinar el presupuesto necesitamos lo que son metrados, porque acá está la cantidad de obra, ¿no? La cantidad de obra está cuantificada, necesitamos el metrado. Asimismo necesitamos los análisis de costos unitarios. Entonces, los análisis de costos unitarios y los metrados deben ir de la mano, siempre. Ya tienen que ir de la mano. ¿Ya? Por ejemplo, esto de acá ya lo he explicado en el curso de costos, ¿no? También está en el canal, pero siempre hay esta pregunta, ¿no? Si yo, por ejemplo, por ejemplo, en concreto hay desperdicios. Yo estoy en mi obra, a mí me dicen que siempre cubique, ¿no? Por ejemplo, una losa aligerada y que considere 5% de desperdicio, profe. Y ahora, dentro del presupuesto, ¿dónde se va a considerar ese 5% que te dicen para, por ejemplo, desperdicio en concreto? Entonces, por ejemplo, si yo, luego de ver los planos, yo he calculado que necesito 100 metros cúbicos de concreto, ¿ya? En el análisis de costos unitarios, ¿qué es lo que nos da finalmente? Nos va a salir cuánto cuesta un metro cúbico nada más. Entonces, si tú multiplicas metrado por el costo unitario, te va a dar la cantidad en soles, ¿no? Que costaría hacer esa partida, ¿cierto? Entonces, lo que te da el costo unitario, vamos a asumir que el costo está a 350 soles por metro cúbico. Como les decía, el desperdicio, acá tengo una duda, ¿no? Yo geométricamente, ¿no? Volumétricamente he calculado que necesito 100 metros cúbicos de concreto para losa aligerada, ¿ya? 100 metros cúbicos. Pero ahora el desperdicio, y profe, en campo yo hay 5%, si no me va a faltar mezcla, ¿no? Si es con bomba, más todavía. Entonces, el desperdicio, la misma norma técnica te dice que los desperdicios no se consideran aquí, ¿no? Sino se van a considerar en los análisis de costos unitarios. Ya tengan en cuenta esto. Ya es importante porque
No sé por qué a la fecha veo, como yo reviso pues expedientes, ¿no?, técnicos, elaboro también, veo esos errores y la verdad me causa un poco de impotencia porque no puede ser que a estas alturas haya ese tipo de errores. Ya, entonces ustedes que van a ser futuros profesionales técnicos, ¿no?, de edificaciones, tienen que tener claros estos conceptos, ¿ya? Si van a hacer un trabajo para una empresa, ya están trabajando, pues tienen que tener estos conceptos ya correctos, deben contemplar el concepto correcto, la definición correcta. Desperdicios en los análisis de costos unitarios. ¿Ok? Y bueno, acá viene lo que son gastos generales, utilidades, impuestos de ley, etcétera, ¿no? Impuestos, etcétera. Pero eso es materia de otro curso. Nosotros presupuesto se compone de metrado, análisis de costos y acá gastos generales, etcétera. Nosotros estamos aquí, en metrados. Estamos. Entonces la idea es que después, cuando estén en campo, no digan que me enseñaron mal, que no vayan a decir que no, que el profesor Bruno le ha enseñado así, no, pues. ¿Ya? Entonces, utilizar con carácter de aplicación obligatoria la norma técnica de metrado, ¿no? Ya hemos dicho, o sea, tenemos que trabajar de la mano con la norma. Precisar la zona de estudio o de metrado y los trabajos que se van a ejecutar. Ya hay que contemplar este punto, ¿no? Por ejemplo, la zona de estudio. ¿No? La zona de estudio, ¿en qué va a influir en el metrado? ¿En qué influiría? A ver, ¿cuál sería un ejemplo de cómo influiría la zona de estudio, ¿no?, en la cuantificación de los metrados? Te influye, ¿no? No es lo mismo hacer un proyecto aquí en costa que en la sierra, ¿no? Más aún cuando tienes presupuestos, por ejemplo, que hacen un presupuesto o hacen un proyecto en la sierra, ¿no?, en la zona sierra, y determinan pues una topografía eh, prácticamente plana, ¿no? Y cuando vas a metrar solamente haces largo por ancho, digamos, para calcular el área, por ejemplo, ¿no? Calculas el área largo por ancho, pero no te has puesto a contemplar que esto lo haces tú desde oficina, pero no has considerado que en la zona de estudio tienes inclinación, ¿cierto? Entonces, como tienes inclinación, tienes una pendiente abrupta, y para calcular esto y multiplicas pues por sería largo, a ver, a ver, vamos a suponer que estamos hablando de un corte, por ejemplo, ¿ya? Entonces sería base por altura, ¿ya? Base por altura. Vamos a borrar acá otro ejemplo, ¿ya? Base por altura, ¿no? Tenemos acá un área, y si este área lo multiplicas por la longitud, vas a tener un volumen, ¿no?, un volumen de movimiento de tierras. Pero si tienes una pendiente abrupta, esto de acá ya se va a distorsionar bastante el valor. ¿Ya? Entonces hay que tener en cuenta la zona de estudio, no simplemente metrar desde gabinete, ¿no? Si bien es cierto, es un ingeniero de metrados, de costos, hay que también ver la realidad del proyecto, ¿no? Entonces ya hemos visto estos dos. ¿Qué vamos a tener en cuenta ahora? A ver. Punto número C. Punto número C. Mantener un orden adecuado, ¿no? Siempre el orden es importante cuando vamos a hacer un metrado. Pero un metrado de forma manual. Si lo hacen de forma digital, ya sea en hojas de Excel con el software de dibujo, para que puedan de ahí extraer las medidas, hay que tener igual un orden lógico para no tener duplicidad de metrados.
tampoco tener carencia, ¿no? O que hayas contemplado menos metrados de lo que realmente vas a necesitar. Entonces hay que mantener un orden, ¿no? Por lo general este orden se toma en cuenta con una secuencia, ¿no? Hay que tener una secuencia para medir las medidas o lectura de los planos, ¿no? Por ejemplo, voy a ir de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. Pero si voy a metrar primero acá, después aquí y aquí, entonces voy a tener error, ¿no? Voy a estar propenso a error. Hay más riesgo de equivocarse que hacerlo de forma ordenada. Aquí enumerándose las páginas, bueno, acá se enumeran las páginas en las cuales se escriben las cantidades, incluidas las graduaciones. Bueno, es parte ya, ¿no? De cómo tú vas a tomar en cuenta, ¿no? Hay varias formas para mantener el orden en un dibujo, ¿no? Entonces, si tú tienes un ordenamiento adecuado, tú puedes realizar un chequeo rápido, ¿no? Y ver si efectivamente hay errores mediante una verificación rápida. Pero si has metrado, digamos, de memoria, o sea, me refiero de memoria cuando pues simplemente ya he metrado este lado, ahora me falta este lado, me falta esta cimentación, me falta este cimiento, pero el de acá, este cimiento de acá, ¿lo he metrado o no lo he metrado? Entonces te pones ahí a dudar, ¿no? Hay gente que lo hace así, ¿no? Pero siempre es bueno tener, por más capo que seas metrando, un orden respectivo. Y lo otro es realizando algunos trazos, ¿no? De colores, ¿no? Para poder identificar, por ejemplo, color rojo ya está metrado, ya he metrado los muros, ¿no? Color gris ya he metrado las vigas, cosas así, ¿no? Entonces, pintar con diferentes colores los elementos o áreas metradas a fin de simplificar la verificación. No simplemente hacer, como se dice, un pintado, ¿no? Por ejemplo, los muros de cabeza pues se pueden pintar de color rojo, los muros de soga de color verde, las columnas de 25 por 25 de color azul, las de otra dimensión de otro color y así. De esa manera tú ya vas tomando en cuenta que ya no tienes por qué volver a metrar este elemento, ¿ya? Ello conllevará a tener un espectro visual de los elementos que se están cuantificando. Esta es una recomendación muy importante también. Además que con las herramientas cabe señalar que además que con las herramientas de sistemas computarizados, lo más conocido es AutoCAD, ¿no? Se han facilitado procedimientos. No obstante, es necesario la revisión a través de los planos en físico, dice, ¿no? También siempre es bueno revisar los planos en físico, ¿no? Hay veces que uno no se da cuenta de algo en el AutoCAD, pero cuando lo ve así en un plano A1 grande, ¿no? Ploteado, te puedes percatar de muchas cosas. Entonces hay que agotar todas las vías para poder nosotros tener una adecuada verificación. A ver, hasta ahí, preguntas. A ver, chat. A ver, jóvenes, participen, por favor, ¿ya? Yo lo voy a tomar en cuenta. Se duerman. Sé que recién habrán almorzado, pero igual, hay que ponerle ganas, ¿no? Conocimiento básico, ¿no? Conocimiento de Excel básico, ¿no? De esa manera tú vas a poder optimizar tu trabajo, ¿no? Ahora en estos tiempos, más aún todavía necesitamos estar a la vanguardia de la tecnología. Mínimamente saber pues todas las herramientas de Office, conocimientos de AutoCAD, y así, ¿no? Manejo de otro software. Ahora el Revit, por ejemplo, yo Revit no he manejado todavía. O sea,
no he manejado, o sea, como usuario, ¿no? Hay otro ahí en la oficina, hay otra persona ya que se encarga de eso, ¿no? Pero así como yo, así, aprenderlo aún no lo he aprendido, por ejemplo. AutoCAD sí, pues hay que ir actualizándose también. Que pase toda esta pandemia, de frente vamos a estudiar Revit. Y manejo de Excel sí mínimo, pues, ¿no? Mínimamente Excel. A ver, bien, según la experiencia, a ver, primero, según la experiencia, a ver, revisando, ¿ya? Mira, a mí me traen varios expedientes, por ejemplo, un expediente técnico. El expediente, como le digo, al final, ¿en qué se resume en un expediente? ¿Cuánto me cuesta, no? Yo tengo que cuidar el bolsillo de la entidad. Tengo que ver que los costos y las cantidades que haya formulado el consultor sean pues razonables y correctas. Entonces, por ejemplo, yo me pongo, por ejemplo, me da su archivo AutoCAD, ¿ya? Me da su archivo en AutoCAD. Ok, me da su archivo en AutoCAD. Yo reviso, ahí hay algunos códigos y abro su planilla de metrados, ¿ya? Reviso su planilla de metrados. Y rápidamente, pues, primero, lo que yo hago es primero revisar la planilla de metrados, ¿ya? Y estoy hablando ahorita, como parte ya de una revisión, ¿no? Que también puede aplicar como cuando formule. Pero eso sí, la plantilla de Excel tienen ustedes como recomendación adicional en la que ya se ha mostrado allí, tienen que ustedes revisar las fórmulas. O sea, uno puede saber metrar y todo, pero si tienes un error en tu Excel, en las fórmulas, pues puedes ya sea sobreestimar o subestimar el costo real del proyecto. Es importante eso. Entonces, eso yo lo hago tanto como para revisar como para formular. Entonces, de esa manera yo ya tengo la certeza de que yo cuando ingrese en la columna de metrados, ¿no? O en la columna de largo, ancho, y al final tengo un metrado total, va a multiplicar todo, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta eso. Si no, ahí mira, ¿qué pasa si por ahí una fórmula está mal? ¿Cierto? Entonces, por lo general de eso nace otra recomendación, que cada uno mantenga sus formatos, cada uno tenga sus propios formatos. Ya, yo les voy a pasar algunos formatos que tengo aquí, ya, pero yo les recomiendo que ya pueden ustedes mejorarlo, cambiarle de letra, ponerle color, no sé, mejórenlo, pero traten de darle un sello, ¿no? Algo que los identifique. Quizás mejorar la fórmula, colocar más variables, ustedes ya se van a ir dando cuenta. Yo tengo un formato básico nada más. Si fuera un proyecto ya de mayor mayor envergadura, ya se trabaja con unas plantillas más avanzadas, pero para el curso yo creo que va a ser suficiente, ¿ya? Es un curso básico de metrados, que por ser básico no quiere decir que le voy a enseñar pues solamente cosas así que no les vaya a servir para obra, ¿no? Esto les va a servir para obra, ¿ya? Entonces les comentaba, pues entonces yo empiezo a confrontar lo que él ha presentado con el plano con la planilla de metrados. Yo reviso su Excel, yo veo su Excel y de frente me doy cuenta que está mal su fórmula, ¿no? En vez de largo por ancho por altura, está solamente multiplicando hasta largo por ancho. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Entonces, si bien es cierto, largo, por ejemplo, largo por ancho que sea 20 metros cuadrados. Y si tú sumas, caería 20 metros cuadrados. Ahora tú dirás, profe, ahora falta multiplicarlo por la altura. Claro, pero profe, si no multiplica por la altura, es menor metrado y le conviene a usted a la entidad. tampoco es eso, ¿no? Simplemente hay que mantener la ética correspondiente y que se contemple lo que es, ¿ya? Pero en ese caso tengo 20 metros cuadrados y falta por la altura.
Claro, pero ¿qué pasa si la altura es 0.5 metros? El 20 bajaría a 10. ¿Se dan cuenta? Y si yo digo, no, pero usted, profe, si usted no multiplica por la altura, es mejor porque no sería, aumentaría el 20 metros cuadrados. Es falso, ¿cierto? Porque la altura, si es medio metro, disminuye el metrado de 20 a 10. Y realmente debería pagarse 10 y no 20. ¿Ya? Entonces hay que tener en cuenta eso. Lo otro es que no existe compatibilidad entre las medidas, ¿ya? Entre las medidas del Excel. O sea, en el Excel hay columnas, ¿no? Largo por ancho por altura. Ahorita voy a abrir el Excel que tengo acá, ¿ya? Por ejemplo, estamos hablando de volumetría, largo por ancho por altura, ¿ya? Entonces tú te vas al AutoCAD y ahí te dice, ¿no? Por ejemplo, ¿no? vereda de la calle o de Girón de la Unión, por ejemplo. Unión. Entre el Girón Camaná y el Girón Cayoma, lado derecho. Entonces tú te vas, pues yo me voy al AutoCAD, ¿no? Miren, la descripción está bien específica. Está bien específica. Sí, sí. ¿No se ve? ¿Seguro? Estoy compartiendo, ¿no? ¿Segura? A ver. Claro, PPT nada más. Se ha colgado. No, es que no me estoy moviendo. Yo estoy hablando. Estoy hablando nada más. Ustedes me han dicho que les comente sobre qué otras cosas se deben considerar para hacer un buen metrado. Ya les estoy diciendo ya. Ah, ya, ya. Ya, pero a ver, trata de arreglar eso mientras yo les voy comentando, ¿no? A ver, ¿en qué estaba? Ya me olvidé ya que les estaba comentando. Pero tengan en cuenta esto también, adicional que les estoy diciendo. Sería de incompatibilidad entre lo que está en el plano y el metrado, ¿cierto? Algo más le iba a decir. Incompatibilidad. Ah, y lo otro es que cuando si tú vas a hacer un metrado, o sea, por ejemplo, vamos a colocar, vamos a escribir aquí, ¿ya? Concreto, ¿ya? Acá, partida, acá en número de partida colocas, por ejemplo, OE 1.1, etcétera, ¿no? Según lo que está en la norma. Acá pones concreto. Bueno, acá número de veces 1. Si es una zapata, sería de 1 metro por 1 metro y por 60, por ejemplo. Paint. También, pero acá también puedo escribir, ¿ah? Solo que estoy escribiendo acá encima de esta planilla de metrados, si es que se da cuenta. A ver, por ejemplo, tenemos ¿se ve? Ahí se ve. Concreto, por ejemplo, en zapatas. ¿Ya? Ya. Bueno, solo que estaba colocando aquí porque acá están las columnas, pues, en este caso esta es una planilla de metrado, un formato. Ya, bueno, sería 1 por 1 por 0.60. Entonces esto da un valor de 0.60 metros cúbicos, ¿cierto? Aquí, ¿no? Aquí está. Se fue. Se va esto de aquí, es complicado. Ahora si abro el Paint se va a abrir en una ventana aparte, ¿no? Pero ya bueno, a ver. Ah, lo que les quería comentar es que esto acá lo vamos a ver después, ¿no? Acá hay una partida, ¿no? Por ejemplo, de concreto. Y aquí al final, pues, va a salir un total, ¿no? Acá va a salir un valor X, metros cúbicos de concreto. Metros cúbicos de concreto, ¿ya? Pero acá, debajo de concreto van a ver
varias zapatas, ¿cierto? Varias zapatas, porque acá es concreto en zapatas. Entonces la otra recomendación para hacer un buen metrado es especificar lo más posible aquí dónde estás ubicando o dónde estás contemplando el metrado. Eso es muy importante. Por ejemplo dice zapata Z1 entre el eje A y el eje B y entre el eje 1 y eje 2. O sea, lo más específico posible para que tú puedas ubicar la cantidad pues de que requiere, no, de metrado. Y es acá, profe, y para sacar los metros cúbicos de concreto que caben en un techo es algo complicado. No, es lo más fácil del mundo, no te creas. ¿Quién te ha dicho eso? Fácil, es solo que quizás a veces no sé, quién los habrá asustado. Pero es bien fácil, acá vamos a aprender, no se preocupe. Acá todo eso vamos a aprender. Quizás diera un poco de temor cuando estuvieras imagínate ahora que estás en tu primer vaciado, ¿no? Tienes que vaciar, tú eres el encargado, el jefe de campo ahí, ¿no? O en la mano derecha del ingeniero residente. Tú eres el que se encarga de cubicar el concreto que se va a vaciar todos los días o dejando un día. ¿Ya? Columnas normal, ¿no? Sacas el metro cúbico de columna, fácil. Placas, vigas igual. Ahora el techo. Bueno, si tú tienes bueno, el techo es fácil de cubicar. Lo único que hay que tener en cuenta es que hay dos formas de cubicar, ¿ya? Esto es muy importante, ¿ya? Podemos cubicar en oficina, ¿ya? O sea, en gabinete, ¿no? Con los planos, ¿ya? Con planos. O nos vamos nosotros como ya está todo habilitado para vaciar mañana o pasado mañana, te vas a campo, o sea, te subes ahí a la losa aligerada, ¿no? Te vas a campo y te pones a winchar. ¿Ya? ¿Por qué te digo eso? Pues porque muchas veces los planos no contemplan muchos detalles constructivos de la obra. Ustedes han visto planos de aligerado de estructuras, por ejemplo, que han llevado lectura de planos. Sí, les habrán mostrado, ¿no? El detalle del aligerado, por ejemplo. Entonces tienen un techo, vamos a suponer un techo, ¿no? Un paño, y acá están las viguetas, ¿no? A ver. Tienes acá un techo, acá tenemos las viguetas, ¿no? Colocan así, o a veces le colocan todo el ancho de 10, ¿no? Las viguetas, por ejemplo. Es que supongamos que va la losa en esta dirección. Las viguetas que tienen una determinada ¿no? Ancho, tiene determinada cantidad de acero, positivo, negativo, etcétera, ¿no? Entonces esto es lo que te dice el plano. Ahora tú te vas al plano de arquitectura o de instalaciones sanitarias y acá hay un ambiente, acá hay un baño, mira, acá hay un baño, y en este baño, ¿qué hay en el baño? ¿Cuál es el tubo, el diámetro de la tubería del desagüe del baño? 4 pulgadas, ¿cierto? Son casi 10 centímetros. Tenemos también los sumideros, son tubos de 2 pulgadas, ¿no? Las trampas, etcétera. Entonces acá, ¿tú crees que por acá va a pasar vigueta? Lo que se hace en campo aquí es colocar acá un pequeño tramo de losa maciza, porque hay tanta congestión de tuberías aquí que pues la vigueta sí o sí va a salir partida acá. Mira, la vigueta no va a tener continuidad. Y la función de la vigueta es transmitir la carga hacia las vigas laterales. Entonces tú tienes acá una serie de tuberías, ¿no? Batería de baño. ¿Qué va a pasar? Pues lo que va a pasar es que la vigueta no va a pasar.
¿no? Si tú construyes así, aligerado aquí, va a haber un problema ahí. Entonces, si en plano tú has determinado que acá va a entrar 8 metros cúbicos, 8 metros cúbicos, al tener acá ya no vas a colocar ladrillo, sino vas a colocar losa maciza para no debilitar la estructura, quizás te va a salir un cubo más de concreto y tú ni cuenta te has dado, porque tú ya en el plano, ya como acá va ladrillo, mira, entre vigueta y vigueta que va ladrillo, cierto, va vacío, pero ahora ya no va a ir ladrillo, sino va a ir concreto. Entonces tienes que darte cuenta también. Asimismo, algunos espacios huecos que por ahí pueden quedar, congestión del acero, etcétera. Ya, entonces, finalmente, dice, para sacar metros cúbicos de concreto que caben en un techo es algo complicado. No es complicado, es fácil. Y eso lo vamos a explicar cuando lleguemos a la partida concreto en losa aligerada. ¿Ya? Otra pregunta. Pregunten, jóvenes, ¿eh? Pregunten por qué. Tenemos tenemos tiempo todavía. Entonces, básicamente eso, ¿no? Quizás por ahí algunas otras cosas, pero ya deben tener en cuenta, pero ya cuando formulen ustedes, elaboren metrados, ya se van a dar cuenta. A ver, entonces vamos a ver ahora algunos tipos de formatos, ¿ya? Estos formatos son no quiere decir que la norma te dice que tienes que hacer tu metrado con este formato. El formato de metrado es propio, pero tiene que mantener cierto orden y ciertas consideraciones, ¿no? Por ejemplo, acá en lo que es digamos la primera columna, pues tiene que estar los datos del proyecto, la fecha de elaboración, la entidad, ¿no? Por ahí quizás tus iniciales del profesional que está elaborando, quien lo revisa, etcétera. Va a depender del tipo de proyecto, si es una obra privada, una obra pública. ¿Ya? Acá también, ¿no? Por lo general, esto de acá, suficiente con que coloques el nombre de la obra, el nombre de la entidad y la fecha. Suficiente. Porque al final esto de acá lo va a firmar acá abajo una persona y esa persona va a ser la responsable de este metrado. Entonces, por lo general tenemos acá el número de ítem, que es importante aquí el número de ítem de una partida. ¿No? Número de ítem o número partida. Acá sería el nombre de la partida. Acá le han puesto especificación, pero sería el nombre de la partida. Número de veces, pues se refiere que si tienes 7 zapatas de las mismas dimensiones, entonces metra una y multiplicas por 7 nada más, ¿cierto? Parcial, que sería la multiplicación del número de veces por el largo, por el ancho y por la altura. Y el total sería, pues si fuera solamente una sola zapata, sumas un solo parcial. Pero si tienes zapata 1, zapata 2, sumas todos los parciales, ¿no? Finalmente, la unidad de medida. Ya vamos a abrir ahorita un formato de metrados, después de explicar este tipo de formatos. ¿Ya? Tenemos acá otro tipo de formato. En este caso considera disminuciones en los vanos, ¿no? Saben que es un vano, ¿cierto? Es una abertura en un muro, ¿no? En una pared, ¿no? Considerando el acabado, ¿cierto? Acá tenemos otra plantilla para acabados también, ¿no? Son distintas plantillas. Como les digo, esto va a depender del tipo de obra que hagan. Si es una obra así demasiado compleja, quizás estos formatos te sirvan para llevar un adecuado control. ¿Ya? Son formatos
¿no? Acá es otro tipo de formato. Ya le he enseñado que es con vano, o sea, metes por ejemplo acá todo el muro, toda la pared, y acá le quitas los vanos, o la ventana, la puerta, y al final que tienes el área de muro de ladrillo, por ejemplo, ¿no? Este es para acabados, y este es planilla de metrados para acero, ¿ya? Entonces para acero utiliza el siguiente formato, ¿no? Como les dije, tenemos que convertir para acero de metros lineales a kilogramos, porque la norma nos dice que el acero se metra en kilogramos. Entonces tenemos aquí primeramente descripción, diseño del acero. Acá pones acero en zapatas. Donde dice diseño del acero se refiere a la forma del acero, ¿no? Porque si fuera acero en zapatas, ya coloco un fierro así como un esquema, ¿no? Acero longitudinal en zapatas, acero transversal también va a ser igual. Si fuera columnas ya, columnas sería el acero vertical de columnas, así. Estribos sería así, ¿cierto? Entonces todo esto de aquí lo van a ustedes colocar aquí, diseño del acero, como un esquema. Aquí al costado colocan diámetro, ¿no? Puede ser de 1 pulgada, acá puede ser de media, acá de 1/4, por ejemplo, ¿no? De igual manera acá, número de elementos iguales. Si son 5 columnas o 5 zapatas, colocas 5 zapatas. Si son 10 columnas, 10 columnas. Acá como los estribos también son de la columna, sería 10, ¿no? 10 columnas. Luego número de piezas por estribo, por elemento. Este es el acero longitudinal de la zapata, ¿no? Zapata, la parrilla, ¿no? Tenemos acero longitudinal y el acero vertical, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Entonces acá ves, número de elementos por pieza. Este es longitudinal y este es transversal. Longitudinal tenemos, por ejemplo, 5, sería 5. Transversal también 5, ya 5. Ya esto de acá lo vamos a ver a detalles, es un ejemplo nada más. Acá, número de piezas por elemento. En este caso, si es una columna de 4 fierros de media, sería como son 10 columnas, pero cada columna tiene 4 piezas, 4. Aquí sería cuántos estribos tiene la columna, coloquémosles 30 por ejemplo. Finalmente, ¿qué hacemos aquí? Multiplicamos lo que es, acá consideramos cuál es la longitud de la pieza, ¿ya? Longitud por pieza dice aquí, ya, longitud por pieza. Entonces, si acá esto de acá mide 1,50 m, le quitas el recubrimiento, ¿no? Ya le quedará 1,30 m por ejemplo, 1,20 m. Acá igual 1,20 m. Acá la columna, todo este largo, la altura de la columna tiene, no sé, quizás 3 metros. Y acá el estribo va a tener 1 metro, todo el estribo, 1 metro. Acá llenamos datos nada más, no se preocupe, más adelante vamos a explicar. Y acá viene lo bueno, ¿no? O sea, longitudes por diámetro. Entonces acá multiplica, si ha sido de 1 pulgada, multiplica 5 por 5 por 1,20 y lo colocas aquí, el valor. Aquí igual, 5 por 5 por 1,20 en 1. Esto de aquí, como ha sido de media, 10 por 4 por 3, colocamos acá lo que salga. Acá 10 por 30 por 1, como es de 1/4, se coloca en la columna de 1/4. ¿Ya? Entonces los valores van a ir dependiendo del tipo de diámetro. ¿Para qué? Pues como les dije, estos valores están en metros lineales, cada uno de estos valores. Entonces, como está en metros lineales, tenemos que considerar un factor de conversión, que sería el peso nominal, ¿ya? Del acero. Peso nominal. Ya, el peso nominal del acero son tablas que te da el fabricante del acero. En este caso, Aceros Arequipa es el mayor fabricante acá en Perú por ahora, ¿no? Antes estaba Cider, pero parece que todo lo traen ahora de Brasil, ¿ya? Todo lo traen de Brasil y prácticamente ha perdido autenticidad, ¿no? Nacionalidad.
Entonces Aceros Arequipa tiene una tabla donde te indica pues de que el acero de 1/4, 3/8, media hasta 1 pulgada tiene un peso nominal, o sea cuántos kilos pesa por metro lineal. O sea, por ejemplo, el acero de 1 pulgada, su peso nominal es aproximadamente 4 kilos por metro lineal, ¿cierto? Por ejemplo, ese es su peso nominal. Y como tú aquí has calculado en metros lineales, entonces multiplicas metros lineales por su peso nominal, te va a salir en kilogramos todo, ¿no? Y aquí está, miren, aquí está en esta tabla final. En esta tabla final tenemos que primero la longitud, miren, longitud de cada uno de los aceros, de lo que hayas calculado. Aquí abajo el peso en kilogramos por metros, ¿no? Que sería el peso nominal. Colocas el peso y luego que haces, multiplicas, ¿no? L por esto, te va a salir acá un valor. Ya, entonces sumas todos los valores, la suma te va a dar aquí un valor total, ¿no? Y si estamos hablando puro acero en zapatas, este valor en kilogramos tiene que ir a la partida acero en zapatas, y esa sería la cantidad de acero, ¿no? Total. ¿Ya? Ahora se acuerdan del desperdicio. También acá en acero también hay desperdicio, ¿no? Ustedes ven que el operario corta, usa el acero para hacer estacas, para hacer apoyos, ¿no? Para hacer recubrimientos, etcétera. Entonces también recubrimiento, digo, también se considera desperdicios, pero aquí no se considera, sino en los análisis de costos unitarios. Ya siempre les voy a decir eso, ya en los análisis de costos unitarios. Entonces acá en metrado colocan el valor como te sale aquí. En los análisis de costos unitarios ya vamos a contemplar el desperdicio del acero. Vamos a tener anotación aquí. Entonces ahorita voy a abrir un Excel para explicar cómo funciona esto, ¿ya? Acá también otro específicamente para metrado de concreto armado, ¿no? Miren, acá está concreto, encofrado, fierro y longitud total, ¿no? También otro tipo de formato. Este ya es una hoja de resumen ya de acabado, ¿no? De partidas de edificación por ambientes, ¿no? Por niveles en este caso. Como digo, dependiendo de la envergadura del proyecto, vas a tener que usar formatos más sofisticados. Pero nosotros vamos a utilizar el formato básico nada más, ¿ya? Por ahora, ya ustedes ya en campo, pues tipean esto en un Excel y ya empiezan a controlar mejor sus metrados. Ahora, finalmente tenemos lo que se denomina la revisión paramétrica o densidad de metrados, ¿ya? Este concepto es importante porque nos va a permitir calcular ratios, ¿no? Tú estás en un proyecto y si tú puedes calcular, por ejemplo, un ratio, ¿ya? Un ratio de cuántos metros cuadrados de encofrado necesitas por cada metro cúbico de zapato, ¿no? Entonces, vamos a suponer que este es un proyecto X, ¿ya? Proyecto X, donde tú has estado y tú has determinado de que para una vivienda de tales características, los cantidad de encofrado por metro cúbico de zapata, te sale un factor aquí, ¿no? Un valor. O has determinado que la cantidad de madera o encofrado en columnas por metro cúbico de columnas, te sale un determinado valor. Entonces aquí te va a dar una idea de qué cantidad necesitas, ¿no? de acero, de encofrado, de concreto, para que consideres en proyectos futuros, ¿ya? Por ejemplo, si tú ya sabes ya que para zapatas necesitas, no sé, por ejemplo 3, ¿no? metros cuadrados de encofrado por metro cúbico de zapata. Entonces, si tú te vas a un proyecto y ves que están utilizando 5, entonces acá ya hay un tema de costos. Entonces hay que poner atención a esta partida, qué está pasando. Entonces de esta manera también tú puedes gestionar, ¿no? los costos de la obra, costos, rendimientos,
¿no? ¿Qué está pasando aquí? Porque si yo ya tengo experiencia, he hecho 5 proyectos y tengo estos valores que varía entre 3 y 350, ese es mi ratio, no tiene por qué llegar a 5. Entonces acá estamos utilizando mucha más madera, mucho encofrado, para hacer lo mismo, para encofrar un metro cúbico de zapato. Entonces, pero obvio que esto tiene que ser, esta observación es siempre y cuando el proyecto Y tenga características similares al proyecto X. Si son características muy que difieren mucho, pues ya tienes que hacer acá para este proyecto que tiene otras condiciones otro cuadro de comparación paramétrica o densidad de metrados. Entonces este es un formato para que tú puedas calcular o gestionar o controlar cuánto requieres de una partida por metro cúbico de la otra partida. Por ejemplo, cuánto de acero por concreto, por metro cúbico de concreto, cuánto acero en columnas por concreto en columnas, ¿no? Entonces también acá, si ves que en columnas tú usas una determinada cantidad de acero, ¿no? Por ejemplo 5, y ves que en obra están utilizando entre 7 y 8, entonces vas y ves qué está pasando, ¿no? Entonces, acá puede haber un ahorro de costos o puede ser una pérdida para quien ejecuta. Ya, pero estos parámetros ya se dan ya en obra, cuando ya estás ejecutando, ¿ya? En ejecución. En ejecución, ¿ya? Primordialmente, ya cuando estás ejecutando. También cuando estás a nivel de proyecto también podrías tener algunos ratios, pero al final lo que manda pues son tus resultados, ¿no? Si tú estás metrando bien y te sale un ratio mayor o menor, no tienes por qué decir no, pero mi ratio es 3, algo debe estar mal, ¿no? Y si tú estás haciendo bien tu trabajo, no tienes por qué variar. Puede estar cerca el ratio, pero si difiere mucho, pues, y el proyecto es similar, pues podría ser de que o estás mal tú o el proyecto, las personas que han sacado el ratio en ese proyecto también puedan haberlo hecho de forma errónea. ¿Ya? Entonces, hasta allí preguntas. Ya, la otra clase ya vamos a empezar a partida por partida cómo es que nosotros vamos a cuantificar. Para eso yo les voy a pasar una hoja de Excel y mientras lo que yo voy avanzando acá en clase, ustedes tienen que replicarlo en su casa. Lo último, ¿no? O sea, ¿cuánto de tarrajeo? Dice tarrajeo protachado, o sea, ¿cuántos metros cuadrados de tarrajeo necesitas por cada metro cuadrado de muro, ¿no? O sea, tú levantas muros y la partida de muros es en metros cuadrados. ¿Cuánto necesitas de tarrajeo por cada metro cuadrado de muro? Al final ese cuánto necesitas de tarrajeo, frotachado quiere decir es un tipo de acabado, ¿no? Con el frotacho le das una superficie de tipo semi rugosa, ¿ya? ¿Qué más? ¿A qué se refiere con el tarrajeo frotachado? O sea, al final, por ejemplo, esta comparación paramétrica en tarrajeo, el tarrajeo que tiene cemento, ¿no? Y arena, agregado fino. Entonces tú puedes aquí darte cuenta, si calculas que el parámetro de tarrajeo es, no sé, 5 y estás haciendo 7 u 8, pues estás empleando más bolsas de cemento, más agregado, para tarrajear un metro cuadrado de muro. ¿Ya? Ahora dice del X y Y. O sea, el X y Y simplemente fue para... Tengo un proyecto X y un proyecto Y. Entonces, en el proyecto X yo he determinado distintos parámetros de obra. Acá está, parámetros de obra. Ya, tengo mi rango de parámetros. Ahora, si el proyecto Y tiene condiciones similares o iguales, estos parámetros me pueden servir aquí para controlar este nuevo proyecto, ¿no? Por ejemplo, si yo acá tenía aproximadamente 5, que es mi parámetro de obra, que por ejemplo encofrado de zapatas por metro cúbico de concreto,
Y si yo en este proyecto, que es similar a este, yo veo que hay un valor de 8, haciendo mi comparación paramétrica, o sea, ¿qué divido aquí? Divido el metrado de encofrado en zapatas entre el metrado de concreto en zapatas. De esa manera yo hago mi ratio, mi densidad de metrados o mis parámetros de obra. En este proyecto tengo 8. Entonces, acá yo puedo alertar que algo está pasando, ¿no? Son proyectos similares, ¿por qué hay tanta variación? Entonces puede ser que el encofrador está, no sé, desperdiciando material, ¿no? Se está robando el material, ¿no? No lo sabemos, ¿no? Algo está pasando. Entonces acá puedes tú alertar, ¿no? Acá es un tema ya de costos, ¿no? Ya durante la ejecución de la obra. ¿Ok? Claro, la sumatoria de muros, o sea, todo es respecto al total, ¿eh? O sea, si tú tienes una obra, la partida de concreto de zapatas es para todas las zapatas. Muros se refiere a la sumatoria de todos los muros, ¿no? Es que ya sea un muro de cabeza o de soga, de igual manera tú lo vas a tarrajear, ¿cierto? El tarrajeo no es independientemente si el muro es de 15, de 25 o de 1 metro. Es por eso que acá contempla sumatoria de muros. Que pueden ser muros, tabiques, muros, ¿no? Muro de soga, muro de cabeza, o quizás alguna tabiquería por ahí, ¿no? Tabique de 10. Entonces el tarrajeo es en la cara, ¿no? La parte exterior. Entonces no tendría por qué tú discriminar, porque las partidas de muro, ¿cómo es? Muro de soga, por ejemplo. Entonces tú no podrías hacer la comparación paramétrica de tarrajeo por cantidad de muros de soga, porque al final el muro de soga y el muro de cabeza, en aparejo de cabeza, pues vas a tarrajearlo. Es por eso que hace aquí esta excepción, ¿no? Que sería la sumatoria. Además acá puedes tener tabique, también tabiquería, ¿no? La tabiquería son muros que no tienen función estructural y que se usan para delimitar ambientes, ¿ya? Entonces miren, tabiquería, muro de soga, muro de cabezas, al final todo esto se va a tener que tarrajear, independientemente si el muro es de 15, de 25 o de un muro de tabiquería de 10, por ejemplo. ¿Ya? ¿Qué dice acá? Claro, si bien es cierto, acá es un tema de tener el concepto claro. O sea, no te vayas a que, claro, se anula el metro cuadrado y sería 1, ¿no? Se anulan las unidades, ¿ya? Pero también podrías no anularlas. ¿Te das cuenta? O sea, no te vayas. Dice, y el tarrajeo de columnas, derrames y techos. No, pues como estos tarrajeo de columnas, derrames y techos tiene otra, ¿no? Tiene otro tipo de, digamos, tienen otro grado de complejidad, ¿no? En cambio en muros tú corres, tú avanzas rápido, tarrajeas más rápido que haciendo una columna, un derrame o un cielo raso. Entonces se debe considerar otro tipo de parámetros de obra, ¿no? Estos son algunos ejemplos nada más. Pues ustedes mismos ya en función a su experiencia, en función a lo a su función de experiencia, en función a lo que te diga el sentido común, puedes establecer parámetros de obra, ¿ya? Ahora dice es x metros cuadrados sobre x metros cuadrados. Bueno, sería x metros cuadrados sobre y metros cuadrados sería. ¿Ya? Vamos a suponer, vamos a hacer un ejemplo, a ver. Tenemos acá un muro, ¿no? Un muro de 3 por 2,50, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más tenías acá? Claro, es que el derrame son los que están en los vanos, pues, y eso es complicado.
darle el filo en las columnas. En cambio, cuando tú tarrajeas acá un muro, pañeteas nada más, avanzas como loco. Y es más, acá cuando vas a hacer, termina la jornada, acá lo dejas así, no lo dejas pues bien encajado. Cambio un derrame, ¿no? Un derrame de un vano, de una ventana, pues acá tiene que estar vamos a hacer el dibujo, algo así, ¿no? Entonces, este derrame, acá son filos, te das cuenta, son filos, y estos filos son complicados, tienen otros rendimientos. Entonces, acá también tiene que ver un tema, el tema de costos también. Cuando nosotros hacemos análisis de costos, tenemos que ver el rendimiento de una determinada partida, ¿ya? Entonces, hay que tomar en cuenta esos conceptos también, ¿ya? Dice metros cuadrados por metro cuadrado sería 1. Sí, se quiña a veces. Tiene que ser ahí como un cirujano, el operario ahí, el albañil, para que haga eso. Ya, entonces acá lo que cuenta sería el rendimiento, ¿no? Ya, ¿qué más? Otra pregunta era... ¿Qué más? No, o sea, no tienes por qué anular aquí las unidades, ¿no? O sea, si tú tienes, por ejemplo, 3 por 250, que son muros, ¿no? Muros de soga, de cabeza. Y el tarrajeo frotachado, puede ser, la parte interior. O sea, acá el tarrajeo va a ser al final la parte interior y la parte exterior, ¿ya? Ahora, pero si la vivienda está colindante con otro edificio, ya no vas a tarrajear la parte interior. ¿Te das cuenta? ¿No? Va a haber casos en que si estás hablando, por ejemplo, tenemos el ejemplo de que tienes edificios colindantes, va a haber el tarrajeo se va a dar solamente en la cara interior y no en la exterior, ¿no? Pero si es en un ambiente interior, acá sí va a haber por aquí y por acá tarrajeo. Entonces eso va a depender de la ubicación del edificio y así, ¿no? Entonces no necesariamente va a ser el mismo valor de tarrajeo, el mismo que el de muros, ¿ya? Hay que analizarlo, ¿no? Hay que analizar cada uno de estos parámetros, simplemente para llevar un control en obra, ¿ya? ¿Qué dice? Sí, sumatoria de muros, sumatoria de todos los muros. Además, estamos hablando de muros, pero a veces, miren, ¿qué pasa acá? Miren, ¿qué pasa aquí? O sea, una cosa es que hay un muro acá, pero entre muro y muro, ¿qué hay? Hay columnas, y tú acá también tienes que contemplar eso. Si la columna está a ras de muro, muchas veces el metrado o la partida de tarrajeo frotachado, pues si tenemos que la columna está conjuntamente con el muro, tú no vas a pagar como columna, porque el tarrajeo en columnas es mucho más caro que el tarrajeo de muros, ¿ya? Si tú vas a distinguir o discriminar tarrajeo en columnas con tarrajeo en muros, entonces ya estarías pues como que sobreestimando el costo del proyecto. Entonces, tú tarrajeas acá, tarrajeo en muros,
pero entre muro y muro, ¿qué hay? No hay columna, ¿cierto? Hay columna, puede haber placas. Y si están a ras, el que va a ser el metrado, pues tiene que considerar este tarrajeo como parte de la partida tarrajeo en frotachado, ¿no? Tarrajeo frotachado. ¿Ya? A pesar de que si fuera una columna central, por ejemplo, una columna central de un edificio, acá sí, ¿no? La columna que está en medio de tu sala, por ejemplo. Ahí sí, ¿no? Acá no es que vas a pañetear conjuntamente y tarrajeas esto y listo. En este caso tienes que aplicar tu criterio como formulador, como elaborador de metrados, ¿no? Se entiende este ejemplo, ¿no? Miren. Entonces no necesariamente el tarrajeo frotachado va a ser igual al tarrajeo, toda la suma de muros. ¿Ya? O sea, acá nunca va a ser uno, pues. ¿Por qué? Te estoy mostrando acá una casuística. Esta es una. La otra es que tengas colindancia con un edificio y que no puedas tarrajear la parte de afuera. Entonces, esto se va a entender a mayor profundidad cuando ustedes lleven su curso de costos. ¿Ya? De todas maneras, yo estoy colgando curso de costos también para los alumnos de Sensico. Y allí yo, cada vez que explico algo de costos, tengo que explicar algo de metrados. Entonces, les invito para que puedan ustedes ahí complementar lo que estamos aprendiendo aquí, porque de verdad es importante también tener ciertos criterios de costos para poder llevar un pleno curso de metrados. ¿Ya? Por ejemplo, acá hemos hablado de rendimiento. El rendimiento lo vemos en costos, ¿no? Por acá hubo una pregunta interesante, a ver. Ya, la comparación paramétrica, ¿no? O sea, estos criterios se usan cuando ya estamos hablando pues de un tema económico, ¿no? Para control de obra. ¿Ya? Que dice costo va de la mano con metrados. Algunos criterios sí, ¿no? Algunos criterios sí. Por ejemplo, el tema de desperdicios. De todas maneras va de la mano, ¿no? Va de la mano por lo siguiente, mira. El costo es igual al metrado por el análisis de costos unitarios. Ahí está. Entonces, tiene relación, ¿no? Sí o sí. Así tú no quieras. Ahí está la fórmula. ¿Ya? Ahí está. Entonces, si tú vas a formular metrados, también debes tener conocimiento, al menos de rendimientos, ¿no? De procesos constructivos, etcétera. ¿Ya? Por eso yo en ese curso virtual que estoy dictando ahí en el canal, yo considero que para llevar el curso de costos, miren, costos, deben tener lectura de planos, exhorto a que todos metrados, y la ley y reglamento de contrataciones del Estado. Con esos tres conocimientos ustedes van a aprender bien el curso de costos. Y viceversa, ¿no? Cuando yo explico algo de costos, siempre ¿yo qué hago siempre? Me voy a la norma, ¿qué dice la norma? Metrados también, ¿qué dice el metrado? ¿No? Para ver si considero desperdicio o no. Y me voy a la norma técnica de metrados y ahí te dice: los desperdicios no se consideran en los metrados, sino en los análisis de costos unitarios. ¿Ya ven? Como dice así, entonces acá en mi análisis no voy a considerar desperdicio. También hay otro tema interesante también. A ver, déjenme cerrar esto. Pero a ver, quizás lo explique en la otra clase. A ver. Entonces, para finalizar el PPT, pues mira que dice acá: concluimos que los metrados forman parte del costo directo de un presupuesto de obra. ¿Tú qué me preguntaste? ¿El costo va de la mano con los metrados? Ahí está. ¿Ya? Está la respuesta.
como te digo, el costo directo es igual al metrado por el costo unitario, ¿no? Ah, ya, Guillermo Leandro dice, yo te entendí, no me quedó muy claro, gracias. Ya está, me estaba sintiendo mal, ya dice, me quedó muy claro. Yo había leído, no me quedó muy claro. Gracias, ya. Dice, profe, el curso de costo lo está dictando con S10. No, ya el S10 ya hace tiempo que no lo uso ya. Yo estoy usando un software que es bien versátil, ¿ya? Es muy versátil, fácil de usar y no necesitan craquear, ni siquiera necesitan pagar, ¿ya? Yo les recomiendo, es más, yo ahorita les voy a explicar, se llama presupuestos.pe, ¿ya? Es un software que toda tu data la trabaja en la nube, ¿ya? Todos mis presupuestos de obra que hago acá en la región, ¿no? Yo lo hago con ese software. El único requisito que es que necesita acceso a internet, ¿no? Como está toda tu información, toda tu data en una nube, necesitas pues conectarte, ¿no? Sí o sí. ¿Ya? Ahorita vamos a ver esto, miren. Lo bueno de este de acá, de verdad es muy versátil, demasiado versátil. Por eso yo les pasé al grupo ahí, no sé, les pasé un video, ¿ya? Donde hablaba de metrados, ¿no? Y ingreso de metrados con presupuestos.pe. Por favor vayan y revísenlo, ¿ya? Y de ahí me dan sus opiniones, ¿no? ¿Qué les parece el software? Está bien, pero también hay un video anterior que es para registrarse. Entonces regístrense porque es gratuito. Es gratuito. También se paga, pero si tú a nivel de estudiante no vas a hacer varios proyectos, pues, ¿no? Infinidad de proyectos. Entonces no necesitas mucho espacio en la nube. Cuando lleves costos, suficiente. Pero igual te invito a probarlo y ahí me avisan, pues, ¿no? Entonces acá vamos a detener esto y vamos a ir a la planilla de metrados, ¿ya? Entonces hemos hablado del marco normativo, algunas definiciones, ¿no? Las partidas, ¿no? Hemos hablado de los formatos de los metrados, ¿no? Entonces como ya a partir de la otra clase vamos a empezar a metrar como tal, ¿ya? Para empezar a explicar la partida, ¿no? Definición de la partida, qué nos dice la norma y cómo se metra, ¿ya? Y así vamos a ir avanzando uno por uno cada una de las partidas principales para una edificación. ¿Ya? Entonces ustedes tienen que no solamente mecanizarse, ¿ya? Sino deben saber de dónde sale todo, ¿ya? Esa es mi consigna. No, ya profe, yo sé sacar volúmenes de esferas, de conos de revolución, profe, ya soy bueno metrando. No es así, ¿ya? Todo tiene una razón de ser y todo siempre está amarrado, está concatenado. La parte normativa, la parte la normativa sería la norma técnica, el reglamento y ley de contrataciones, ¿ya? Los conocimientos básicos de geometría, la experiencia y el criterio de cada profesional, ¿ya? Entonces yo les voy a pasar una hoja Excel. Ustedes eliminan solamente los datos, ya lo eliminan para que ustedes puedan consignar las partidas que vamos a ir dictando en este curso, ¿ya? Entonces voy a pausar la grabación.